Guerra contra la inflación, dice el gobierno nacional. Crean un fondo estabilizador del trigo argentino. ¿Es ese el camino? Venite, que acá en Más Allá de la Tranquera desmenuzamos el tema. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más Allá de la Tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. El contexto no es nada fácil, hay una guerra en Ucrania que está teniendo su impacto en todas partes y Argentina no es la excepción. En todo esto y con la historia económica argentina, el problema nuestro no cesa de agravarse. El gobierno nacional habla de una guerra contra la inflación, implementan un fondo estabilizador del trigo argentino y buscan retrotraer los precios hasta antes de principio de este mes. ¿Es ese el camino? Es lo que nos preguntamos acá y buscamos al contador Juan Basqueto, quien además es asesor agropecuario, para ver a ver si encontramos alguna respuesta a este dilema. Señor productor, utilice la Yocal MG3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. Juan, ¿qué es esto del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino? Bueno, a ciencia cierta es una medida totalmente recaudatoria, porque si nosotros empezamos a analizar, es un aumento en las alícuotas de los derechos de exportación, que nosotros vulgarmente conocemos como retenciones. Esto va a dar un ingreso fiscal de aproximadamente 400 millones de dólares, 360 dijo la bolsa, y en realidad esos fondos se usarían para comprar trigo, para venderle a molinos, para que sea más barato y se genere un fondo estabilizador. La verdad que cuando uno se pone a ver todo esto y piensa cómo lo va a hacer el Estado argentino, cómo va a comprar físico, cómo va a hacer para almacenarlo, cómo va a hacer para que llegue el trigo a los lugares, digamos, más recónditos de la República Argentina, donde están acostumbrados a hacer las cosas con su proveedor normal y habitual, sin duda es que es de muy difícil aplicación. Yo no es que esté poniendo palos en la rueda, pero es lo que uno empieza a imaginar estando en la actividad. Creo que se equivoca, creo que debería haber usado, y para salir de la protesta, ir a la propuesta, medidas mucho más modernas para Argentina, ¿no? O sea, institucionalizar operaciones de futuro para que los molinos harineros puedan comprar el trigo barato en los momentos de precios bajos, que el productor pueda vender sus precios a precios altos, tratar de establecer otro tipo de condiciones, pero no las condiciones como las impuso el gobierno. Y esto que es novedoso para argentino, lo usaba Munehisa Homma en 1792 en Japón, para poder de alguna manera hacer futuros de arroz. No estamos haciendo nada nuevo, lamentablemente nuestros gobernantes atrasan 200 años, de cualquier ámbito, nacional, provincial y municipal. Es más, yo también estoy proponiendo que vayamos a una receta vieja, algo utilizado y probado en todo el mundo, pero por lo menos diferente. O sea, esta receta que propone el Estado no es ni más ni menos que una cuestión recaudatoria. Y bueno, obviamente hay que paliar un déficit fiscal de 23.000 millones de dólares y esto es una gotita de agua que puede ayudar un poco. Si nos sinceramos, creo que todos vamos a poder hablar mucho más claro, ¿no? Esto es ni más ni menos que una medida recaudatoria. Argentina es número 1 en aceite y en harina de soja, ¿sí? Entonces, obviamente, le da valor agregado. Muchas veces uno piensa que sale el poroto de soja y que se lo manda a China. Nada más lejos que esa realidad. Argentina procesa toda la mercadería, la procesa en los puertos de Rosario y sale como aceite, sale como harina. Y no solo una harina común, sino algunas harinas aditivadas. Entonces es lógico que abra el registro de exportaciones de aceites, de harinas, de soja, porque es algo que nosotros no consumimos acá. No tiene ningún sentido tenerlo cerrado, por decirlo de alguna manera. O sea, hay un saldo que se consume en Argentina y hay un saldo que hay que exportar. Esto es la realidad, ¿no? O sea, estamos
simplemente sincerando alguna cuestión de mercado. El problema es que no queremos dólares, o sea, no queremos que un importador use dólares. Lo más normal del mundo sería que los registros estén libremente abiertos, que se pueda exportar cuando los precios internacionales son caros, y de última, si después me falta, tener la posibilidad de ir a pedirle dólares al Estado, que es lo que no quiere hacer el Estado, darle dólares a los importadores y importar mercadería más barata en algún momento en que la oferta empiece a abundar. O sea, estamos viendo precios internacionales en una situación de contexto bélico muy bueno, y la verdad que prohibir capturar estos precios es una locura. ¿Por qué lo hace el Estado? Muy simple, porque si exporta ahora, después cuando nos falte mercadería a nosotros, lo que va a tener que hacer es darle dinero a los importadores para que importen para procesar. La verdad que toda la economía intervencionista que están usando en Argentina no hace ni más ni menos que desalentar a los productores. Creo que vamos por el camino equivocado. A ver, si yo le quiero ganar la guerra a la inflación, económicamente inflación es cantidad de circulante por velocidad de circulación. Lo que tengo que hacer claramente es disminuir la cantidad de circulante, no poner medidas de este tipo. O sea, yo lo que tengo que bajar es la cantidad de emisión monetaria, tengo que reducir el gasto público, tengo que ver cómo gasto menos, ¿sí?, para poder bajar la inflación. Porque yo lo que voy a hacer con este fondo de alguna manera es bajar el precio de la harina en el mejor de los casos. El resto de los productos siguen igual, el combustible sigue caro, los salarios que están atrasados pero que siguen caros con respecto al resto de los productos, y hay un montón de cosas que van a seguir subiendo que hacen en la composición del precio del pan. O sea, yo voy a atacar una partecita de algo cuando en realidad el principal deber que tiene el Estado para combatir la inflación es disminuir la cantidad de circulante. Si no hago eso, obviamente la inflación va a seguir en términos galopantes y tampoco va a estar barato el pan, porque el resto de los insumos van a ir de la mano de la inflación, o sea, el combustible, por ejemplo. ¿Sí? Ese es otro de los temas, ¿no?, que nadie habla, que vamos a entrar en una crisis energética porque no vamos a poder importar gas, que venía gas licuado, ya sabemos que no se va a poder importar gas y que vamos a tener crisis de combustible en los próximos. Eso va a hacer que los precios suban, ¿sí? Al no haber combustible los precios tienen que subir para disminuir el consumo, y eso también afecta al precio del pan, ¿no?, la logística, el transporte. No es la forma, ¿sí? La forma es bajando la emisión monetaria y no poniendo medidas artificiales. ¿Quiénes van a ser los aportantes de este fondo? Bueno, en teoría los fondos todavía no tenemos demasiados, pero en teoría en primer instante se había dicho de que los vendedores de granos, o sea que en realidad le iban a descontar un 1% a los vendedores de granos, pero ahora lo que se dice es que este fondo en teoría solventaría el fideicomiso a este fondo estabilizador, o sea, el mayor ingreso por retenciones iría a pagar al fondo estabilizador, que alcanzaría para comprar algo así como 1.200.000 toneladas de trigo, y estos 3.600.000 a los valores actuales, y en un principio se había hablado de comprar 800.000 toneladas de trigo, y después vaya a saber cómo se generará todo esto de la distribución, ¿no? ¿A quién irán a parar esas toneladas de trigo baratas? O si será un constante, el Estado empezará a ser un comprador activo en el mercado de granos, sin personal capacitado, sin estructura, ¿sí?, y empezará a distribuir el trigo pues, en función de los molinos, ¿no? A ver si no lo puedo, o sea, no me entra en la cabeza cómo lo va a hacer el Estado argentino. Si hubiera que hacer un ranking de beneficiados y perjudicados con este tipo de medidas. No, son todos perjudicados, ¿sí? Ya se quejó el sector pyme en cuanto a los molinos harineros, ya se quejaron los productores. Entonces, si vos me decís quién se beneficia con esto, hasta ahora nadie, porque tampoco el pan bajó. Entonces hasta ahora nadie, ¿no? O sea, creo que esto te podría enumerar la lista de los perjudicados, que somos todos nosotros, ¿no? El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGESID. El productor, el valor de un compromiso. El agradecimiento es permanente porque realmente sos imprescindible para que esto tenga sentido. Te invitamos, por supuesto, a renovar la cita la semana que viene acá en Más Allá de la Tranquera.